clase de hoy la tenemos en el programa, en la unidad 2, el punto B. Ustedes vieron lo que es subjetividad jurídica internacional con el profesor Murillo, ¿verdad? Los sujetos del derecho internacional, que son entidades abstractas, los estados, los organismos internacionales, compuestos, compuestos por, en el caso de los organismos internacionales, por estados a su vez, que son entidades abstractas, lo que llamaríamos personas jurídicas, que se valen de órganos compuestos por personas físicas para el cumplimiento de funciones. La puedo poner a Wema para escuchar. Entonces, ahí hay un... bien, profesora, entonces, perdón, hablamos... una consulta. Sí, ¿Usted Tomás. puede silenciar los que tienen los micrófonos prendidos para que no genere ningún ruido? Y después cada uno activa su micrófono para hablar. Claro, lo van manejando ustedes, los micrófonos, los van manejando ustedes. Yo les decía eso, ustedes cuando no quieran... me ven y me escuchan, yo me puse la Wema, me voy al... Bien, no sé cuál es el que está por ahí encendido. ¿Quieren que los apague yo? Sí, porque yo no sé cómo hacer. Ella no quiere yo los tendría que silenciar a todos. Claro. Ahí está. Que después los voy a tener que habilitar, no sé si voy a poder. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchan? Bien. Les decía entonces que los estados y los organismos internacionales y los sujetos en general del derecho internacional, para actuar, se valen de órganos. Estos órganos, entonces, los que vamos a estudiar hoy, son los órganos de los estados, principal sujeto del derecho internacional, que cumplen funciones para la comunidad internacional. Cuando hablamos de órganos, en realidad tenemos que distinguir órganos estatales para las relaciones internacionales, que serían los órganos de los estados, y órganos, por otro lado, internacionales propiamente dichos. Es decir, la comunidad internacional tiene órganos propios, pero estos son insuficientes para cumplir todas las funciones a nivel normativo, ejecutivo, judicial. Es decir, se habla de una insuficiencia orgánica de la comunidad internacional. No es inorgánica, como sostenían algunos, porque la comunidad internacional tiene órganos propios, los órganos de los organismos internacionales, por ejemplo, los órganos de Naciones Unidas, los organismos especializados de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, Mercosur, etc. O sea, la comunidad internacional tiene sus propios órganos. Esos serían los órganos internacionales. Pero en la comunidad internacional, entonces coexisten esos órganos propios de la comunidad internacional, que son, insisto, insuficientes para cumplir todas las funciones. A nivel se habla de una insuficiencia orgánica, y los órganos que los propios estados ponen a disposición de la comunidad internacional para el cumplimiento de funciones internacionales. Estos órganos estatales para las relaciones internacionales, a su vez, hay órganos que son específicos y otros no específicos. En general, los órganos centrales de los estados, por ejemplo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, son órganos no específicos, es decir, cumplen funciones fundamentalmente en el orden interno del Estado. El poder ejecutivo, la administración general del país. Pero cuando un presidente o un jefe de Estado firma un tratado, está cumpliendo funciones normativas para la comunidad internacional. O el poder legislativo, cuando aprueba o desecha un tratado,
porque como ustedes saben que los tratados son actos federales complejos, es decir, interviene el Ejecutivo y el Legislativo, firma el Ejecutivo, aprueba o desecha el Legislativo, ratifica el Ejecutivo. Entonces, en esa instancia, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que serían órganos centrales de los estados no específicos para las relaciones internacionales, están cumpliendo una función normativa para la comunidad internacional. O muchas veces el Poder Judicial, en materia, en institutos tales como la extradición, la entreayuda penal, los exhortos, es decir, también cumplen funciones en la represión de delitos que traspasan la frontera de un Estado. Si bien hay instancias propiamente jurisdiccionales, muchas veces las instancias judiciales de los estados internos también colaboran con la comunidad internacional. Entonces, allí tendríamos los órganos centrales no específicos. Y después también tenemos en el orden interno de los estados aquellos órganos que los propios estados crean específicamente para cumplir funciones en la comunidad internacional. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, o como se llama en cada estado. Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que llamamos la Cancillería, que actúa desde el interior del Estado para la comunidad internacional. Tenemos además, como otros órganos estatales, además de estos centrales, específicos y no específicos que mencioné, los órganos que los estados acreditan permanentemente en el exterior. Estos órganos que los estados acreditan permanentemente en el exterior son las conocidas misiones diplomáticas, las oficinas consulares, las misiones especiales, que muchas veces también se acreditan para, justamente como son especiales o ad hoc, para solucionar un conflicto. Ay, perdón, tengo acá un problemita en la ventana. Bueno, para cumplir funciones permanentemente en el exterior. Y les decía, las misiones especiales, los representantes de conferencias internacionales y los representantes ante los organismos internacionales. Es decir, cuando menciono los representantes de los estados ante los organismos internacionales, quiero que lo distingan bien de los que son funcionarios internacionales propiamente dichos. ¿Entienden? Una cosa es el representante argentino, el representante chileno, el representante de cada uno de los 193 estados de la comunidad internacional ante, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas. Esos son órganos estatales, los representantes de los estados ante Naciones Unidas. Pero el secretario general de Naciones Unidas es un órgano internacional. ¿Entienden la diferencia? La Asamblea General de Naciones Unidas es un órgano internacional, de un organismo internacional. Y los representantes son órganos estatales. Se entiende bien la diferencia, ¿verdad? La diferencia es que los representantes estatales defienden, representan los intereses de sus estados ante el organismo. En cambio, el agente internacional, el secretario general o un miembro de la Corte Internacional de Justicia, representa a la comunidad internacional. No puede recibir instrucciones, ni cumple funciones, ni puede con ningún gobierno. Tiene que hacerlo con total independencia. Bien. Nos vamos a concentrar en el estudio de los órganos específicos para las relaciones internacionales, concretamente las misiones diplomáticas y las oficinas consulares. Estos dos institutos están reglados por dos convenciones: la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena, la de Diplomática es de 1961, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Nuestro país
es parte de ambas convenciones. Y por supuesto, además, ha adecuado su legislación interna, como corresponde, adecuado su derecho interno al derecho internacional, a este derecho internacional, y la ley argentina del servicio exterior, la 20957 del año 75, recoge entonces la normativa de tanto de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas como la de Relaciones Consulares. También tenemos la Convención de Viena sobre misiones especiales, que yo les decía que son estas misiones ad hoc de 1969, pero bueno, nos vamos a concentrar en el estudio con misiones diplomáticas y que son las permanentes, las normales, no las especiales, y las oficinas consulares. ¿Alguno hasta acá me quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Bien. Digo entonces. La Convención de Viena de 1961, entonces, regula todos los aspectos de las misiones diplomáticas, desde su constitución hasta sus funciones, sus prerrogativas, las prerrogativas de los agentes diplomáticos, las funciones, todo lo atinente a esta institución. Les decía que una misión diplomática entonces es un órgano oficial y formal que un Estado acredita ante otro Estado para cumplir funciones diplomáticas. Este establecimiento de relaciones diplomáticas se basan en el mutuo acuerdo, es decir, tiene que haber entre lo que llamamos Estado acreditante y Estado receptor acuerdo para cumplir, para instaurar, establecer esas relaciones. ¿Por qué? Porque esas relaciones implican que está reconociendo al otro como Estado. Las relaciones diplomáticas implican reconocimiento como Estado. Solo entre Estados se establecen relaciones diplomáticas. O sea, hay relación entre un Estado y un organismo internacional, o entre organismos internacionales entre sí, pero no son relaciones diplomáticas propiamente dichas. Asimismo, tenemos que esas relaciones generalmente son bilaterales, es decir, un Estado acredita ante otro Estado las misiones diplomáticas, pero tenemos que muchas veces se unifica la representación, es decir, una misión diplomática representa a un Estado frente a dos Estados. Muchas veces cuando no hay una intensa relación o cooperación internacional, los Estados unifican sus representaciones. Por ejemplo, con algunos países africanos, por ejemplo, nosotros acreditamos una sola misión diplomática, una sola embajada, y a su vez esos estados de la Unión Africana unifican su representación ante la República Argentina, o ante varios países del Mercosur, por ejemplo. ¿Se entiende? Muchas veces es lo que se dice asumir la representación diplomática por terceros estados. O, por ejemplo, en un caso extraordinario, por supuesto, de ruptura de relaciones diplomáticas, como pasó entre el Reino Unido y la Argentina en 1982, en la guerra de Malvinas, Brasil asumió la representación argentina ante el Reino Unido y Suiza la representación británica ante la Argentina. Eso es asumir la representación por un tercero. ¿Cuál es la principal función de una misión diplomática?
La principal función de una misión diplomática es representar al Estado ante el otro Estado. Representar, proteger los intereses del Estado acreditante en el Estado receptor. La negociación en sentido amplio, también interviene obviamente en la negociación de tratados, pero la negociación de tratados es un aspecto de la negociación. En general, vemos que todas las posibles controversias o conflictos que pueda haber entre dos estados, la negociación para la solución se hace a través de la misión diplomática. Pero fundamentalmente es la representación política de un Estado ante otro Estado. La misión diplomática entonces tiene ese carácter representativo, que también tiene la oficina consular. Ya vamos a ver que antiguamente se negaba la representación a la representatividad a la oficina consular, al cónsul. Hoy esa teoría de que le negaba la representatividad ya ha sido superada. La oficina consular también es un órgano oficial y formal, y representa también a su Estado ante el otro Estado. Pero lo representa en un ámbito territorial, puede ser más reducido, porque si bien hay una sola misión diplomática por Estado, ante otro Estado en la capital, cada Estado acredita una misión diplomática ante otro Estado en la capital. Pero las oficinas consulares, si hay muchos nacionales del Estado acreditante en el Estado receptor, se pueden acreditar varias. Y entonces cada oficina consular va a tener lo que se llama una circunscripción consular, el territorio atribuido a una oficina consular, que muchas veces coincide con la división administrativa del Estado receptor. ¿Me siguen hasta acá? Y entonces por ahí puede ser que un consulado esté acreditado ante las autoridades locales. Por ejemplo, Francia acredita su misión diplomática en Buenos Aires, en la capital, ante toda la República, y la embajada, la misión diplomática de Francia representa a Francia ante el presidente, las autoridades centrales de la Argentina, y puede acreditar misiones consulares ante la provincia de Santa Fe, ante la ciudad de Rosario, es decir, siguiendo las divisiones administrativas del Estado receptor. Muchas veces se acreditan un consulado para un grupo de provincias. Normalmente los consulados están en las ciudades donde se radica la mayor cantidad de nacionales del Estado acreditante en el Estado receptor. ¿Por qué? Porque así como les dije que la principal función de la misión diplomática es representar al Estado y proteger los intereses del Estado, la oficina consular, su principal función es proteger los intereses de los nacionales del Estado acreditante en el Estado receptor y brindarle asistencia a esos nacionales. Asistencia consular que puede consistir en cuestiones materiales, cuestiones de asesoramiento jurídico, funciones de emisión de pasaporte, funciones notariales, funciones de registro civil, todo lo que tenga que ver con el comercio, muchas veces con la marina mercante, tiene que ver con la vida de los nacionales y sus intereses en el Estado receptor. Lo podemos relacionar con, y en eso va a consistir después el trabajo práctico que les encargué. Como ustedes saben, en la actual pandemia, muchos argentinos, por ejemplo, quedaron varados
en el exterior, y viceversa, muchos extranjeros quedaron sin poder salir del territorio argentino. Y en eso, en todo lo que tenga que ver con la organización de la repatriación, trabajaban con las autoridades centrales las misiones diplomáticas, pero después, para contactar efectivamente al nacional extranjero o a su nacional, los consulados, los funcionarios consulares se ponían en contacto directamente y le proveían incluso los medios económicos a muchos para poder regresar. Fue intensa la actividad de los consulados argentinos en España, en Italia, ahora y en Estados Unidos, para repatriar a los nacionales que quedaron varados en el exterior. Y a su vez, insisto, los consulados extranjeros en la República Argentina y las misiones diplomáticas de algunos países como Francia o Italia, para a su vez que los franceses e italianos que estaban en la República Argentina pudieran volver a sus estados en la negociación diplomática. Bueno, eso en cuanto a las funciones. Les decía que en nuestro país rige la ley 2957, la ley del servicio exterior. Nosotros no tenemos un servicio diplomático y un servicio consular. Tenemos un solo servicio exterior de la nación, compuesto por funcionarios consulares y agentes diplomáticos que rotativamente van cumpliendo funciones en el exterior. A través de un sistema de rotación, pasan años en el exterior y años en Cancillería, después, bueno, pero muchas veces van a un destino diplomático, luego van a un destino consular, y para que se pueda dar esa rotación, es necesario que haya una equiparación de categorías. Es decir, quien cumple una función consular y después va a cumplir una misión diplomática, entonces esa persona hay que equipararle la categoría diplomática a una consular. Las categorías son 7. En realidad, la más baja, digamos, cuando uno sale del servicio exterior de la nación, egresa del servicio exterior del curso y los exámenes, por supuesto ingresa al servicio exterior por la categoría más baja, que es la G. Es un secretario de embajada y equivale a un cónsul de tercera clase. Y así hasta llegar a la más alta, que es la categoría A, que es la de embajador extraordinario y plenipotenciario. De la carrera diplomática, o sea, quien llega a la categoría más alta, embajador extraordinario y plenipotenciario, solo va a tener un destino diplomático, el embajador extraordinario y plenipotenciario. Pues la segunda es ministro plenipotenciario de primera clase, la C es ministro plenipotenciario de segunda clase. Estas 3 primeras son exclusivamente diplomáticos, o sea, quien llegó en su carrera a ser ministro plenipotenciario de primera o de segunda clase, o embajador extraordinario, solo va a tener un destino diplomático, va a ir a una misión diplomática, a cumplir funciones diplomáticas. Pero a partir de la categoría D, ahí está la equiparación. Consejero de embajada, cónsul general. Entonces, si una persona llegó a consejero de embajada y va luego a un destino, lo destinan a un destino consular, va a ir como cónsul general, a un consulado general. Luego viene secretario de embajada o cónsul de primera, secretario de embajada o cónsul de segunda, y secretario de embajada o cónsul de tercera categoría. Esas son las 7 categorías. Insisto, las 3 más altas, las primeras, pero las últimas en el tiempo, son exclusivamente diplomáticas. A las que se accede primero en el tiempo, las más bajas, van rotando y hay una equiparación de categorías. Eso es la carrera diplomática. La ley del servicio exterior de la nación también prevé lo que se llama los embajadores políticos, o artículo 5, pues está previsto en el artículo 5. Es decir, muchas veces nosotros vamos a escuchar que el presidente designó como embajador a una persona que no pertenece al servicio exterior, a una persona
de confianza, los embajadores políticos son una herramienta que le permite la ley del servicio exterior para determinados destinos, para cumplir una determinada función en la política exterior, porque el que define la política exterior es el presidente electo, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo. El servicio exterior es la herramienta que utiliza. Entonces, los de carrera coexisten con los políticos. La diferencia es que el político dura lo que dura el presidente que lo nombró. Lo puede ratificar el que viene. Por ejemplo, en su momento Alfonsín siguió la política del no alineamiento y entonces envió a Caputo, por ejemplo, que nombrara entre los países no alineados a su canciller a personas afines al gobierno para impulsar esa política en los países no alineados. Luego el gobierno de Menem planteó la política de relaciones carnales con Estados Unidos, entonces puso a Granillo Campo como su embajador en Estados Unidos, y Estados Unidos había un embajador de carrera que era Vázquez. Bueno, entonces Vázquez fue a los organismos internacionales. O sea, el de carrera no es que sigue estando en el servicio exterior, pero va a cumplir otra función, a un organismo internacional o a otro destino. No es que la diplomacia de carrera sea mejor que la política o viceversa. Ha habido realmente excelentes embajadores políticos y pésimos embajadores políticos, y ha habido excelentes embajadores de carrera y pésimos embajadores de carrera, digamos, eso tiene que ver muchas veces con las cuestiones personales, digamos. No es una mala herramienta la de los embajadores políticos, a veces se la utiliza mal, pero no es una mala herramienta, digamos, es para una determinada política exterior, porque si no sería una burocracia, si solo fuera un servicio exterior de carrera. Bien, después yo les explico fundamentalmente los temas principales que incluso están resumidos tanto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas como la Convención de Viena sobre relaciones consulares y la Ley del Servicio Exterior Argentina. Están resumidas en este capítulo, creo que es el capítulo 5 del libro que les refería yo, Temas de Derecho Internacional Público. Bueno, este capítulo es de mi autoría, después el libro es de autoría de Feuillade, Truco, Murillo y Soto. Pero bueno, justamente este capítulo, entonces lo pueden ver, para ampliar, digamos, directamente de ahí. Si quieren hacer ya son las 7:30 casi, si alguno quiere hacer algún comentario, pues tengo miedo que se nos termine porque yo ingresé un ratito antes a la clase, así que si quieren ir habilitando los micrófonos y hacer algún comentario, alguna consulta, algo que no hayan entendido. Profesora, ¿qué tal? Sí, habla un poquito más fuerte. Sí, hola. Hola, Tomás. Sí, ¿cómo va? Era una consulta que no alcancé a notar cuando hablábamos de las categorías del servicio exterior. Sí. Eran las 3 primeras diplomáticas, de Sí, la A a la C. exclusivamente diplomáticas. Bien. Y las últimas 4 eran funciones diplomáticas y además consulares. Claro. En realidad serían categorías diplomáticas y consulares. Ah, bien. Es decir, la persona que está en la categoría B accede a ser consejero de embajada. Si luego lo mandan a un destino consular, va a ir como cónsul general. La categoría de consejero de embajada se equipara a la de cónsul general. La de secretario de embajada de primera clase a la de cónsul de primera clase. Secretario de embajada de segunda clase, cónsul de segunda clase, y secretario de embajada de tercera clase a la de cónsul de tercera clase. ¿Sí? Esto entonces en cuanto a órganos de los estados para las relaciones internacionales, misiones diplomáticas, oficinas consulares. Y, como les decía yo antes, representantes ante los organismos internacionales. Los representantes estatales ante un organismo internacional hay que distinguirlo del órgano internacional propiamente dicho.
¿eh? La Corte Internacional de Justicia es un órgano internacional propiamente dicho. Una cosa es el representante argentino ante Naciones Unidas y otra cosa que puede ser que un argentino represente esté trabajando como experto en Naciones Unidas, para las Naciones Unidas. Ahí está actuando como un funcionario internacional. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, no representa a Portugal. Portugal tiene su representación estatal ante la Asamblea, sus 5 miembros titulares y sus 5 suplentes. El secretario general es un funcionario internacional, él no es un órgano del Estado. Él no puede recibir instrucciones de ningún gobierno, ni del de su nacionalidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un órgano de la comunidad internacional, el secretario general, los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, ya vamos a estudiar nosotros, cuando estudiemos los organismos internacionales, vamos a estudiar los órganos estrictamente internacionales. Lo que les quería en esta parte recalcar bien es que muchas veces en un organismo internacional coexisten órganos estatales y órganos propiamente internacionales. Como yo les decía, en Naciones Unidas, en la Asamblea General, están los representantes de los estados. Y por otra parte está el presidente de la Asamblea, o sea, uno de ellos, en orden alfabético en inglés, todos los años va rotando la presidencia de la Asamblea General. Cuando un representante cumple funciones de presidir la Asamblea, no está actuando como un órgano del Estado. Por más que obviamente tiene su nacionalidad. Cuando le tocó a la Argentina fue Caputo, el canciller de ese momento, pero quien preside la Asamblea es un órgano internacional. Y otra cosa es el representante estatal. En la Unión Europea, por ejemplo, el Consejo de Ministros son gubernamentales, porque ese órgano está formado por representantes de los estados. Pero por otro lado, la Comisión Europea son funcionarios estrictamente internacionales. Representan el interés de la Unión. ¿Se dan cuenta? Como en un organismo internacional puede haber órganos estatales y órganos propios de la comunidad internacional. ¿Sí? Que tiene que ver con la elección y con el interés que representan. ¿Quedó claro? Yo en el práctico les pedía que elijan una noticia cualquiera y sobre, por ejemplo, la repatriación de argentinos ahora durante la actual pandemia y qué actuación le cupo al consulado de ese país. Al consulado o a la misión diplomática argentina acreditada en el exterior. También puede ser, sino que elijan un órgano internacional, como puede ser un organismo especializado como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en este momento, y qué relaciones tiene con los países donde se están dando, por ejemplo, los peores casos o las peores situaciones en este momento, Estados Unidos, en su momento Italia o España, o China. Casualmente la anterior directora general era China. Actualmente es etíope, creo que es africano el actual director general de la Organización Mundial de la Salud. Pero insisto, el director general es un órgano de la comunidad internacional, más allá de su nacionalidad. Y está cumpliendo funciones para la comunidad internacional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Les quedó más o menos claro el tema? Bueno, yo por hoy, entonces, ¿sí? Perdón, quería preguntarte ¿dónde tenemos el práctico? Si lo tenemos en la página o... Sí, ustedes en el campus. Sí, está como práctico, práctico Prioti, creo que le puso la doctora Lotti, vale. Pues, práctico órganos, se debe llamar, búsquenlo sí, ahí. Número 13 es. Es el 3, vale. Bueno, sí. Sí. Claro, porque primero ¿Y la fecha? había dos de Fuentes, creo,
de la doctora Sí. Lotti, y después estaba este. Pasa que yo este Sí, tema sí. lo iba a dar antes, lo que pasa que, bueno, tuve ese problema de conectividad, como les dije, y por eso no lo di antes. Si les viene bien, ustedes lo hacen y me lo mandan al mail mío. Entonces, Dale. yo les doy las devoluciones también por mail. Tiene como Doctora. límite de entrega el 30 de abril. El 30 de abril. Ahí en la página. Sí, pero pusimos no el sé 30 de abril. Sí, bueno, si por alguna causa alguno me lo entrega después, en principio nos organizamos así. Dale. Pero por supuesto que voy a ser flexible con eso. Dale, gracias. Bueno, hay tenemos 30 participantes, o sea que tenemos, creo que, una buena asistencia. Todos pudieron escuchar más o menos bien, no hubo ninguna dificultad en el ingreso. El viernes, no, perdón, hoy es viernes, el lunes van a continuar con el profesor Truco, los temas de él, que estaba dando subjetividad del individuo y protección de los derechos humanos, y el miércoles retoman conmigo, el miércoles de la semana que viene, el miércoles 22, a la misma hora, a las 19, yo los voy a convocar como hoy, y el tema que vamos a desarrollar, ya comenzamos con la unidad de ámbitos de validez estatal. En el programa tienen ámbito de validez estatal en el tiempo, que es lo que van a ver conmigo, que es reconocimiento de Estado, reconocimiento de gobiernos y sucesión de estados, y ámbito de validez estatal sobre las personas, que eso es todo lo que tenga que ver con la nacionalidad y la protección diplomática, todo lo que es derecho de extranjería, que lo van a ver seguramente con el profesor Truco más adelante, y después tienen ámbito de validez estatal sobre el territorio, todo lo que tenga que ver con derecho del mar y cuestiones de límites, derecho del mar y derecho espacial, del espacio aéreo, que lo van a ver con la profesora Tripelli. Digamos, estas son las próximas unidades que vamos a ir desarrollando, yo ya se los fui adelantando. Pero en principio, entonces, esto era el tema, el punto B de la unidad 2, que dimos hoy. El lunes siguen con el profesor Truco, derechos humanos, y el miércoles arrancan conmigo, ámbito de validez estatal en el tiempo. También es todo lo que es reconocimiento de Estado, de gobierno y sucesión de estados, está en un capítulo del libro Temas de Derecho Internacional. Este capítulo lo redactó el profesor Milton Feuillade, pero yo, bueno, con algunas particularidades, más o menos voy a seguir eso, así para que, digamos, ustedes puedan ir siguiéndome la clase. Por ahí incluso voy a ver si preparo... ¿Qué capítulo está más o menos, te acordás, profe? Ahora, si me levanto y voy a buscar el libro. O tirame el título, que así ya me lo anoto. Tiene que ser tiene un índice al principio, ¿viste? El libro. Sí. No me acuerdo bien qué capítulo es. A ver, ahí lo busco. Ámbito de validez estatal en el tiempo. Es el 6, el capítulo número 6. Claro, creo que el que sigue a continuación de este. Gracias. El que yo les di hoy es el quinto. Les cuento una cuestión entre casa. Yo tengo mi escritorio acá donde estaba, donde inicié la clase. No sé si se dieron cuenta en un momento que agarré la compu y me mudé. Porque me dio la impresión que entre la ventana y la cortina había un murciélago. Ay, no, qué feo. Sentí un ruidito extraño, así que huí despavorida, tratando de que no se notara mucho, y cerré la ventana. me mudé a la habitación contigua de mi escritorio. Así que, bueno, espero... Bueno, éxitos. Y ahí quedó el libro. Sí, efectivamente. Bueno. El bichito. No, por favor. Espero que no sea. Me pareció el ruido. Espero que no sea. Después voy a mandar a algún valiente que vaya a ver. Bueno, entonces, ¿este tema les quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Entonces, no. Si no,
seguimos, si les parece, seguimos el miércoles con ámbito de validez estatal. Le estaba diciendo que ese tema, sobre todo, no tanto el reconocimiento de Estado y de gobierno, pero sí sucesión de estados, es un tema un poquito arduo. Las distintas hipótesis que pueden darse y los efectos en materia de tratados, bienes, archivos y deudas, membresía en un organismo internacional. Entonces yo voy a preparar un PowerPoint y lo voy a subir de tal manera, se lo voy a mandar creo que para que me lo edite lo tengo que mandar a Arenas, pero ustedes voy a tratar de que lo tengan disponible para el miércoles, cosa de que yo mientras doy la clase, ustedes a lo mejor también ya tengan el Power. Buenísimo. Si puedo Ok. ya tenerlo listo para el miércoles, si no se lo daré después, o sea, les daré la explicación, la clase, y después ustedes lo van a tener. Independientemente de que está en Dale. el libro, insisto, el tema, pero es un poquito engorroso y arduo, y prefiero que lo tengan más claro. Y para mí, con un Power va a ser más fácil de explicárselos, por ahí. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, o comentario, o duda, queja, comentario. No, profe. Todos. No, Yo lo que veo acá es que me parece que está grabando. O sea Sí. que, o sea que teóricamente, estando grabado también, para si alguno no escuchó algo o se perdió en algún... ¿y cómo se busca la grabación? Bueno, ya, ese no te lo voy a poder solucionar yo. Demasiado te lo ¿Cómo podría hacer, hacemos? Julia. Para compartirlo por WhatsApp, por ejemplo, para los que no pudieron asistir. Te debo la explicación. Es más, toda esta conectividad la hice a través con la asistencia de una de mis hijas. Así que yo después les digo al grupo de WhatsApp cómo hacer para obtenerla. Sí, es más, si yo puedo esta grabación subirla yo al grupo, lo voy a hacer. Claro, a lo mejor si vos pusiste a grabar, capaz que vos la podés manejar. Claro, yo la puedo No sé compartir. cómo es. Claro. Compartir. Lo que no se puede por WhatsApp, porque yo al no poder estar presente porque no tenía internet la semana pasada, perdón, el lunes y miércoles de esta semana, había grabado unos videitos para subir. Y por WhatsApp se cortan al minuto y medio. O sea, eran videos cortos, eran de 9 minutos. Pero ¿y por mail, profe? Al minuto y medio se corta. Así que no lo pude. Pero esto de que este Zoom, esta clase quedó grabada, así que yo voy a hacer que ustedes la puedan tener disponible. Pero para eso, insisto, tengo que consultar a los que saben, que no soy yo. Ok. Ok. Bueno, ¿alguna otra consulta más? No, fue muy claro. Bueno, me alegro. Entonces, el lunes con Marcelo y el miércoles nos volvemos a ver. Hasta la próxima. Dale, chao, profe. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao, Nos vemos. gracias. Adiós.